Ilustrísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo la gran satisfacción de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el gran honor de celebrar un año más esta cita con la Cumbre Iberoamericana. Tenemos el honor de recibir como ponente a don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, y también, y de un modo especial, hemos de agradecer la participación una vez más en nuestra tribuna de la vicepresidenta del Gobierno, que va a hacer la presentación de don Enrique. Doña Soraya, la tribuna es suya. Querido presidente del Congreso de los Diputados y, por tanto, de las Cortes Generales, defensora del pueblo, embajadores, secretarios de Estado, subsecretarios, diputados, queridos amigos todos, quiero agradecer a todos ustedes su presencia en este Foro en Europa, que hoy en realidad es un foro para Iberoamérica. Hoy, esta mañana, solo se habla de América, de otra parte de América, pero solo se habla de América. Y quiero, de América, Estados Unidos. Quiero aprovechar esta tribuna, en primer lugar, para felicitar al pueblo norteamericano por estas nuevas elecciones. Cada elección, y esto lo ha sido con una alta participación, es una renovación de la democracia, de los principios democráticos en su conjunto. Y quiero felicitar al nuevamente elegido presidente de los Estados Unidos, al 44 presidente de los Estados Unidos con esta elección, por ese mandato. Confío en que revalide el buen entendimiento de Europa con los Estados Unidos y de Europa con el conjunto de América del continente, para lograr entre todos una mayor integración, un mayor entendimiento y una mejor defensa de todos los valores democráticos. Hoy tenemos la oportunidad de recibir en esta tribuna a Enrique Iglesias y contamos con ello, con el privilegio de compartir esta mañana la voz y el eco de Iberoamérica, que encuentran en nuestro invitado una proyección excepcional y que nos permitirá asistir al relato de la nueva realidad iberoamericana y de su importante repercusión europea y, cómo no, española. Contamos, por tanto, con el más autorizado de los portavoces en el más oportuno de los momentos. Estamos a 9 días del inicio de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que hace su número 12 y que tendrá lugar, el número 22, perdón, y que tendrá lugar en Cádiz, y en la que aportaremos un importante impulso al que representa uno de los propósitos capilares del Gobierno: restaurar la proyección de nuestro país en el exterior y renovar su genérico vínculo con Iberoamérica. Precisamente este ha sido el lema y objetivo que nos hemos fijado en esta cumbre: una relación renovada con Iberoamérica. Somos conscientes de las profundas transformaciones que vive la región, que vivimos todos, y somos consecuentes con la necesidad de adaptar la cooperación de nuestros países a la nueva situación, los nuevos debates y los grandes desafíos internacionales. Afrontar los cambios exige también, sin embargo, apelar a nuestra historia y encontrar en ella el fundamento y la fortaleza que demanda iniciar una nueva etapa, porque a veces se ve más claro el futuro volviendo la mirada al pasado. Y del mismo modo que en España debemos abordar las reformas desde el recuerdo de la experiencia ejemplar de la transición democrática, que nos sirve de aliento y ánimo para hacer frente a la dificultad con voluntad de superación, esta cumbre, este vértice para la relación renovada con Iberoamérica, tiene también un marcado carácter de conmemoración, ya que tiene lugar en el bicentenario de la Constitución de 1812, que nos sirve de testimonio imperecedero de nuestro pasado conjunto. La primera Carta Magna de nuestro país es también un lazo intemporal de vínculo con Iberoamérica.
y la misma trascendencia que antaño supuso en muchos textos constitucionales del otro continente puede ser ahora la mejor inspiración para nuestras relaciones. Tenemos la ocasión de poner en valor la premisa de que esa Constitución identificaba como objeto de cualquier gobierno y debe seguir plenamente vigente la felicidad de la nación y el bienestar de los individuos que la componen. Y ese, estoy segura, será el marco de acuerdo que amparará esta cumbre iberoamericana. Contamos en este propósito con la inestimable colaboración y protagonismo de Enrique Iglesias, que atesora una amplia y nutrida experiencia en el ámbito iberoamericano y que ha sido, en los últimos años, un observador privilegiado del desarrollo de esta comunidad de naciones. No en vano, el secretario general ha estado presente en diversas responsabilidades en todas y cada una de las 22 cumbres iberoamericanas, en esta también, y, por tanto, su experiencia, más que un grado, es una verdadera garantía. En estos días previos a la cumbre, al igual que durante toda su carrera, Enrique Iglesias ha demostrado su excelente capacidad para favorecer el diálogo y construir consensos en un entorno multilateral. Fue el reconocimiento por parte de los países iberoamericanos de esta capacidad el que llevó a su nombramiento en octubre de 2005 como primer secretario general iberoamericano. Y ha sido su excelente desempeño en el cargo el que ha motivado su reelección en el 2008 en la Cumbre de San Salvador. Puedo dar testimonio en primera persona de su buen hacer y quiero poner como ejemplo la reunión iberoamericana de ministros de presidencia equivalente, es decir, la que a mí me tocaba. En esa primera reunión ministerial preparatoria de la cumbre, que tuve el honor de presidir el mes de mayo, por primera vez y por la involucración muy directa y personal del secretario, en muchos casos asistieron a esta reunión todos los países, por primera vez en muchos años, todos los países iberoamericanos, algo que creo demuestra con claridad el interés de todos nosotros por darle un marcado impulso político desde los órganos más cercanos a las presidencias de Gobierno en favor de la cooperación mutua. Pues bien, yo quiero reconocer que de esa reunión saliera una declaración trascendente y un verdadero impulso de la transparencia y del fortalecimiento institucional iberoamericano a Enrique Iglesias. Él fue, con su capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos, con su mano izquierda y también con unas ciertas dosis de imaginación, quien nos ayudó a sacar adelante una declaración que sienta las bases para establecer mecanismos para el fortalecimiento institucional iberoamericano y el intercambio de experiencias con vistas a la mejora del crecimiento económico y la cohesión social. Como decía, esas bases quedaron plasmadas en la llamada Declaración de Madrid, firmada el 8 de mayo, y definidas en torno a los pilares de la transparencia y el buen gobierno como horizonte compartido para todos los países de la región. También en España compartimos estos principios. Creemos que es necesario impulsar en todos nosotros una profunda regeneración democrática que responde a la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones. Queremos también implantar una nueva forma de hacer en las administraciones públicas, en todas ellas, a través de una profunda reforma. Y esperamos contar para ello con el consenso y colaboración de todos. Apelo también en este punto a la experiencia iberoamericana. En estos meses previos a la cumbre y en las distintas reuniones preparatorias hemos ido alcanzando, además de la Declaración de Madrid, muchos acuerdos sectoriales que responden a una convicción unánime en torno a la necesidad de redimensionar nuestras relaciones adaptándolas a la nueva realidad regional y mundial. Somos conscientes de cómo la globalización ha cambiado el papel de Iberoamérica en el mundo. Muchos países en la región del Pacífico han experimentado un crecimiento intenso. También fuera de este ámbito, otros, como Brasil, están atravesando un excelente momento económico. Mientras, al otro lado del Atlántico, la internacionalización de la economía se ha manifestado en los peores efectos de la crisis financiera y en las incertidumbres que tanto daño han hecho a los países en este momento más vulnerables. Por eso,
Más allá de diferencias y de dificultades, en la Comunidad de Naciones Iberoamericana queremos trabajar juntos para seguir siendo socios estratégicos en la búsqueda de mayores sinergias y ventajas recíprocas. Creo que en este objetivo resulta extraordinariamente oportuna la experiencia del secretario general en el ámbito económico, desde el punto de vista académico como profesor universitario y por su trayectoria en diferentes e importantes responsabilidades en los sectores privado y público. Él ha sido director de la Unión de Bancos de Uruguay, gobernador del Banco Central del mismo país, secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y ha estado 17 años al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, que quiero recordar es la principal institución financiera regional en Latinoamérica y en el Caribe. Desde esta experiencia, junto con la adquirida como ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, he podido constatar mejor que nadie la importancia de las relaciones de inversión y cómo puede suponer un canal y catalizador para que la comunidad iberoamericana despliegue una nueva cooperación capaz de crear oportunidades para el impulso del crecimiento y la generación de empleo. Los iberoamericanos hemos aprendido de nuestra historia. Somos conscientes de que en esta comunidad, como en todas, la unión nos hace más fuertes y más competitivos. Nuestros logros son mayores cuando nos esforzamos juntos en crear riqueza y oportunidades. En estos momentos en los que algunos se concentran en defender la creación de pequeños espacios, nosotros creemos en los beneficios de la responsabilidad compartida y el trabajo en equipo para profundizar nuestra integración. Creemos que sumar esfuerzos multiplica las posibilidades de éxito y que es más lo que tenemos que ganar compartiendo voluntades que enfrentando posturas. Este ha sido expresamente el fundamento del sentimiento iberoamericano más allá del tiempo, las fronteras y los océanos. Las nacionalidades nunca han supuesto un obstáculo para nuestras coincidencias. Tenemos con nosotros el mejor testimonio. Enrique Iglesias representa muy bien el sentirse y ser iberoamericano, con toda la sensibilidad de un uruguayo nacido en Asturias. Él es plenamente consciente de las vinculaciones lingüísticas, culturales, sociales, económicas y políticas que nos unen como iberoamericanos y está plenamente comprometido con su desarrollo. Su espíritu, volcado en la cooperación internacional, lo hizo merecedor ya en 1982 del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En el acta de aquel jurado, que lo designó como galardonado, se destacó expresamente su condición de eminente funcionario internacional y excepcional conductor de la cooperación entre los pueblos de Iberoamérica. 2 décadas después contamos con aún más motivos para ratificar ese pronunciamiento y agradecer la colaboración de Enrique Iglesias en la prioridad que el Gobierno de España quiere dar a nuestra dimensión iberoamericana. Una prioridad que se verá plasmada los días 16 y 17 de noviembre en Cádiz, reafirmando el carácter de una ciudad abierta al mundo, profundamente vinculada a Iberoamérica y a nuestro pasado común, a todo el acervo compartido que nos permitirá renovar los lazos iberoamericanos. Con esta meta llevamos 11 meses trabajando, colaborando con el secretario general con un gran esfuerzo y con una idéntica sintonía que estoy segura continuará, como siempre, más allá de los próximos 11 días, cuando la cumbre iberoamericana toque a su fin. Porque nuestro propósito y nuestra voluntad, desde luego, no lo hará. Y no me cabe ninguna duda, querido Enrique, de que en esto también coincidimos y coincidiremos siempre. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, señora vicepresidenta del Gobierno, señor presidente del Congreso, señora defensora del pueblo, embajadores, señores secretarios de Estado, subsecretarios, amigos de los medios de comunicación, amigas y amigos todos. Bueno, yo quiero comenzar por agradecer las muy amables palabras de la vicepresidenta. Mi madre asturiana hubiera estado encantado de oírte si estuviera en este mundo. Fue muy grato y muy generoso de tu parte. Quiero agradecer también en forma muy especial
a don José Luis Rodríguez, que todos los años nos abre esta oportunidad de poder presentarnos ante ustedes, amigas y amigos de Iberoamérica, para contarles un poco cuáles han sido los grandes objetivos o cuáles son los grandes objetivos de esta reunión en la 22ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno en Cádiz. Lo primero que quiero es agradecer, aparte de esta oportunidad, en forma muy especial a usted, vicepresidenta, por el apoyo que nos ha dado y a todo el gobierno, comenzando por el presidente del gobierno que en el mes de febrero visitó la sede de la Secretaría para dar cuenta y expresar ante los gobiernos y ante la opinión pública la importancia que el gobierno le daba a esta cumbre y desde entonces la gran movilización que ha hecho el gobierno a todos sus niveles, desde la corona hasta el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la Secretaría pro tempore de la reunión. La verdad que hemos tenido un apoyo excepcional y nos ha gustado mucho de poder colaborar con ese apoyo porque creo que trabajamos todos en la misma dirección. Yo espero que podamos tener una reunión buena y que de alguna manera nos oriente un poco en estos momentos en que está viviendo el mundo y particularmente los países iberoamericanos. Voy a hablar básicamente de 3 o 4 puntos y después, por supuesto, el diálogo, que es lo más importante quizás de estos encuentros para poder esclarecer dudas y hacer algunos aportes adicionales. Voy a recordar un poquito el papel de las cumbres. Siempre es bueno explicar qué estamos haciendo, ¿no? En segundo lugar, yo diría explicar el momento que se está viviendo hoy, tanto en los países desarrollados, en los países industrializados, como también en nuestros países latinoamericanos. Y luego ver cómo el objetivo que el gobierno propuso, que fue actualizar, modernizar los objetivos de las cumbres, se corresponden precisamente como una respuesta a los profundos cambios que operan hoy en el mundo y en la región iberoamericana. Y después 2 preguntas que parecen obvias. Bueno, ¿qué puede esperar de esa modernización, de esa actualización de los objetivos los países de América Latina? ¿Y qué pueden esperar los países de la península ibérica, que forman la gran familia junto con la América Latina? Y luego algún comentario final sobre Cádiz. Bueno, con respecto al papel de las cumbres, recordaba muy bien la vicepresidenta el origen de estas cumbres. Las cumbres nacen en un momento muy especial de las relaciones iberoamericanas. Se trataba de celebrar los 500 años del descubrimiento. Y en ese clima se daban las consecuencias de que habían terminado el proceso autoritario en América Latina. Chile era el último país que había logrado pasar al régimen constitucional. España estaba en un momento de expansión importante de su economía y Portugal lo mismo, con ocasión de su ingreso hacía pocos años a la Unión Europea. Había sido un importante estímulo para el crecimiento. América Latina también había dejado detrás una década perdida y estaba empezando a sacar cabeza con cambios en el modelo económico, privatizaciones, liberalizaciones. De manera que era un momento realmente muy especial que era bueno mirar un poco al quehacer. Y ahí el gobierno de España, el gobierno del presidente Felipe González, el gobierno de México con Carlos Salinas de Gortari y sobre todo la corona, pensaron que había que hacer alguna cosa para juntar a los 22 estados y 24 jefes de gobierno y para poder de alguna manera movilizar esa gran cosecha de tantos siglos de colonialismo, de siglos de independencia, de encuentros y de desencuentros, pero que daban cuenta en ese momento de una extraordinaria capacidad de trabajar juntos. Ese fue el origen. Y así nacimos como cumbres. Como decía la vicepresidenta, ha habido 22 encuentros. ¿Con qué objetivo? Bueno, primero, desde luego, fomentar esa comunidad en torno al diálogo, en torno a mirarse a los ojos y encontrarse regularmente, en torno a tomar posiciones comunes que pudieran proyectarse a la opinión pública internacional y también la idea de hacer proyectos de cooperación. Y ahí empezó todo un largo proceso que se fue enriqueciendo a lo largo de los años. Es importante distinguir en la cumbre 2 cosas que a veces la opinión pública no lo distingue. Uno es la preparación de las cumbres y otro es la cumbre misma. Y la preparación de las cumbres, que da mucho trabajo, es quizá la parte más
productiva, yo diría, desde el punto de vista de la sustancia. Aquí este año se han reunido 8, la vicepresidenta presidió uno de los encuentros, el primero de los encuentros, 8 reuniones ministeriales, hay foros de la empresa privada, de empresas privadas, foros vinculados con la sociedad civil, gobiernos locales, parlamentarios. El presidente del Parlamento español ha tenido una estupenda reunión hace pocos días en Cádiz. Todo eso va generando encuentros, va identificando el esquema de cooperación, es decir, va alimentando la máquina de entenderse, de vincularse y crear una entramada relación de instituciones a través de los ministerios, de los sectores privados. Eso es un hecho muy importante, porque de ahí van saliendo ciertamente las recomendaciones que luego los presidentes aprueban, pero esa movilización institucional yo creo que es una de las cosas importantes porque mantiene viva la relación de lo iberoamericano a partir de todo un año en torno a un tema concreto. Yo debo decir a ustedes, y lo he dicho más de una vez, que si a mí me hubieran dicho allá en Guadalajara en el año 91 que habría de ser testigo de 21 cumbres seguidas año por año, yo le hubiera dicho que quizá era un poco de ilusión. No, ha habido 21 cumbres y va a haber una 22ª cumbre, lo cual me deja una sola reflexión. Hay una vocación iberoamericana, no cabe duda, que estos no son cumbres que van a resolver problemas comerciales o problemas financieros, van a encontrarse para discutir proyectos, visiones y presentarse como una comunidad ante la opinión pública. Yo creo que eso es lo que realmente importa destacar. Por supuesto que muchas veces la evaluación de las cumbres va dirigida a la visión aritmética de los jefes de Estado que concurren, y eso generalmente es lo que provoca muchas veces en la relación pública que la cumbre sea un éxito o un fracaso en función de si falta uno u otro jefe de Estado. Tiene que faltar jefe de Estado. Los jefes de Estado tienen ahora 14 cumbres anuales. Cuando empezamos este negocio eran 4 o 5, me decía un presidente hace poco tiempo. Ahora son 14. Y hay eventos que pueden de alguna manera... Pero ustedes van a ver, si se cumplen las previsiones, el número de jefes de Estado que asistirá a esta reunión, que es un hecho importante si es que hacemos de eso realmente un símbolo de la valoración que los jefes de Estado están haciendo. Y esto ha sido así en el pasado también. Yo creo que ha habido altas y bajas, pero la presencia de ministros, la presencia de jefes de Estado creo que es un hecho que ratifica eso de que hay una vocación iberoamericana que se asienta en la historia, en las tradiciones, en 2 lenguas, muy importantes hoy en día, las 2 lenguas que juntas son la segunda lengua internacional, y además en la forma de ver el mundo. Importa mucho cómo se ve el mundo, y yo creo que de alguna manera esto está presente en esta realidad. Yo no voy a vincularles a ustedes los programas, las cosechas de las cumbres, porque hay muchas cosechas que tampoco se conocen demasiado. Se está tratando de alguna manera poner arriba de la mesa las cosas que vienen haciendo, pero de alguna forma hay cosechas políticas importantes, como la cláusula democrática, como los pronunciamientos sobre temas específicos políticos que preocupan a los gobiernos, todos los temas vinculados con la coyuntura internacional. Hay un activo comunitario, que es un poco lo que se ha venido acumulando a través de los años, que hoy se presenta como aquellos puntos donde realmente coinciden en los problemas mundiales los países de la comunidad. Dicho sea de paso, se aprobó una cláusula democrática, ¿no?, que hace que la pérdida de condición democrática implica automáticamente la salida de esta comunidad. Es un hecho muy importante que bajo ciertas condiciones hoy rige la misma. Por supuesto, en lo social ha habido cosechas en muchos aspectos en materia de educación, el programa de Mar del Plata, en materia del proyecto universal de jubilaciones para los migrantes, que son hechos muy importantes porque con tantos millones de migrantes que trabajan en varias partes del mundo, hoy tenemos un sistema jubilatorio que permite acumular esos años y jubilarse al final de la vida con la participación de los aportes de todos los países donde estuvo el migrante, proyectos de agua potable, en fin. En lo económico, por supuesto, se ha profundizado todos los temas de bancarización, ha habido encuentros ministros de Economía, ha habido convocatorias de los empresarios. En lo cultural yo diría que es donde hay un aporte muy firme y muy convencido por parte mía y por parte de los gobiernos, que la cultura es en última instancia una pieza muy importante en lo iberoamericano. Una pieza que nos une, pero que al mismo tiempo de ser una contribución al espíritu, es una contribución a la economía y muy importante porque Iberoamérica es hoy en el mundo una potencia cultural
muy significativa. Bien, de manera que esto es un poco, brevemente, cómo se manejan las cumbres y cuáles son sus grandes alcances, sus grandes aterrizajes. Bueno, los gobiernos eligen el tema. Y el gobierno de España puso arriba de la mesa, para la consideración de los demás gobiernos, el tema de la actualización de los objetivos de las cumbres en el momento en que estamos ahora viviendo. Y para eso ciertamente se refirió claramente a los grandes cambios que están ocurriendo en la economía internacional y ciertamente a los grandes cambios que están ocurriendo hoy dentro de la propia América Latina. Yo digo que en este momento, para hablar primero de lo de América Latina, yo les diría que ha habido un despertar de América Latina. Ustedes han conocido, porque trabajan en la región, lo que han sido los últimos 30 años, años de estancamiento, años de endeudamiento, años de inflaciones aceleradas, años de gran caída del producto. Fue realmente un periodo difícil de América Latina cuando miramos la historia del pasado. En esta última década, la primera década del siglo, América Latina se despierta. Se despierta y comienza a crecer vigorosamente. Algunos países con cifras asiáticas, otros menos. Y empiezan a crecer impulsados por dos o tres cosas. La primera cosa es que han aprendido a manejar mejor los países. Hoy en día, en América Latina, hay una mayor capacidad de gestionar los países, los grandes y los chicos. Hemos aprendido a los golpes, porque hemos pasado por crisis de todo tipo, pero se ha aprendido. Y hay una mejor conducción macroeconómica que hace que en este momento tengamos la inflación controlada en un dígito, el desempleo en el 6%, una acumulación de reservas de 700.000 millones de dólares, que son cifras casi míticas, porque nunca me hubiera ocurrido que América Latina podía llegar a contener eso. Y la deuda externa, que llegó a ser una pesada lápida, pasó del 2002, que era del 28%, hoy en día está en 5%, y hay muchos países que son acreedores netos. Es una nueva realidad, y esa nueva realidad tiene que ver mucho, en primer lugar, con este tema de la mejor capacidad de administración. Sorteamos la crisis del 2007-2008 muy bien, algunos países menos, los que dependían del ciclo de los Estados Unidos, pero sorteamos, entre otras cosas, porque la banca era muy sana. Una banca sana con una buena gestión macroeconómica nos permitió pasar para algunos países ni se enteraron que había habido crisis mundial en cuanto a su capacidad de crecimiento. Y un elemento que entró con un enorme vigor fue China. China, en la década pasada, se convirtió en un gran actor, fundamentalmente por el lado de la importación de materias primas. América Latina es un continente bendito por Dios en materia de producción de materias primas, lo que significa la producción de alimentos para todo el mundo, los energéticos, la producción de minerales, en general, todo eso nos coloca en una posición muy buena y muy demandante por un continente asiático que está incorporando al mundo 1.300 millones de consumidores y de productores, y otros tantos muy cercanos de la India. De manera que en esa posición es natural que América Latina se convierta en un foco de atracción de importaciones por parte de esos países. Si sumamos entonces buen comportamiento, una banca sólida y el tema vinculado con este fenómeno, tenemos una situación donde América Latina ha podido crecer en forma vigorosa. Yo creo que a todo eso se le deben agregar además otros elementos que quisiera mencionar. Se consolidó la democracia en América Latina, no son perfectas, hay algunas mayores y menores imperfecciones, pero tenemos también un hecho que se despertó en América Latina, algo que hay que tomar en cuenta, y nosotros, en cuanto que comunidad, tenemos que conocer y respetar, que es un nuevo regionalismo americano. Y está muy bien, ¿no? Yo como latinoamericano me parece muy bien que los países latinoamericanos tienen pantalones largos, resuelvan sus problemas, todo lo que puedan, y colaboren incluso internamente para fomentar ese mercado. Yo creo que eso es un hecho importante, la creación del CELAC. Los organismos de integración están con dificultades, pero no así las empresas de integración. Hay 500 empresas multilatinas trabajando en América Latina. Es otra forma de hacer integración. Entonces quiere decir que América Latina tiene allí una realidad y estamos viendo hoy que viejos actores comienzan a aparecer en la región con mucho dinamismo. Países como Inglaterra, como Alemania, como Francia, que miraron mucho al este en los últimos 20 años,
comienzan a reconocer, incluso lo dicen públicamente, que haber dejado de lado la inversión en América Latina no fue una buena iniciativa y están volviendo con vigor y son nuevos competidores en la región. Bien, esa es un poco el punto de partida de la realidad en los países de la América Latina. ¿Es esto un destino? Es decir, se habló mucho de la década de América Latina. Puede ser, pero no necesariamente va a ser si la América Latina no hace varias cosas y espera varias cosas. Lo primero es que la coyuntura internacional no nos juegue una mala pasada. Eso es lo primero. Es decir, lo primero es que Europa se recomponga, que Estados Unidos se ponga de pie y que tengamos una economía que comience a crecer en el mundo desarrollado. El no crecimiento ya nos está empezando a afectar, porque nosotros bajan las exportaciones a Europa, las exportaciones de China bajan también por el fenómeno europeo, que nos afecta indirectamente para llegar a nosotros con distintas formas de pérdida de vigor. De manera que de alguna manera que el mundo no nos juegue una mala pasada y se ponga de pie es muy importante. Pero es importante también que América Latina asuma que tiene que hacer cosas, que tiene que hacer reformas fundamentales, que reconozca que exportando materias primas solo no nos vamos a desarrollar con un desarrollo de calidad, que precisamos industrializarnos, vender servicios y precisamos hacer reformas fundamentales. La reforma, por cierto, de la educación es fundamental, de cuestión de calidad. Ahí estamos muy atrasados. Que tengamos una reforma productiva para mejorar la capacidad y la productividad de nuestras exportaciones, la diversificación de nuestra producción. Es decir, eso implica ciertamente pensar en las inversiones en infraestructura, en tecnología, en innovación. Y por último también tener reformas institucionales. Una pregunta que nos hacemos, y la cumbre, yo sé de paso, se la hizo el año pasado, es ¿qué Estado precisamos para enfrentar a esas oportunidades? De manera que hay un quehacer que depende del mundo, pero hay muchas cosas que dependen de adentro. Eso nos lleva a una conclusión, que América Latina tiene que pensar en modernizar su modelo de desarrollo, cambiar su modelo de desarrollo para lograr que sea un desarrollo mucho más basado en las fuerzas dinámicas que hoy mueven el mundo, que es el conocimiento, la tecnología, la innovación, y eso implica un cambio muy importante. Y ahí viene la pregunta, ¿qué puede hacer la relación iberoamericana para apoyar a esos países en su cambio de modelo? Eso es lo primero que se preguntaría hoy la comunidad iberoamericana cuando siente que vamos a discutir el tema, cambiar para servir mejor los problemas que viven los países. Y con respecto a los países peninsulares, ¿cuáles serían las expectativas de esos países en este momento de esta modernización del quehacer iberoamericano? Bueno, lo decía muy bien la vicepresidenta, estamos viviendo momentos difíciles, que ustedes conocen también o mejor que yo, momentos difíciles. España y Portugal y toda la zona euro tiene países con serias dificultades. Esas dificultades están haciendo programas muy importantes de saneamiento para vencer los impactos del exceso de crédito, de inversiones, están haciendo políticas muy importantes, muy vigorosas, dolorosas. Pero es cierto también que estos países no están solos en la adopción de esas políticas, están insertos en una comunidad. Por tanto, el grado de independencia que estos países tienen para asumir posiciones está siempre tamizada o condicionada por el hecho de que ciertas decisiones fundamentales no están en Madrid, están en Frankfurt, están en Bruselas. De alguna forma, este es un hecho importante que hay que destacar. Entonces, la pregunta que uno se haría, por supuesto, se va a salir, pero estos procesos llevan tiempo, y yo creo que de alguna forma, yo no quiero entrar a hablar del tema de la cuestión internacional. Creo que van a llevar más tiempo que lo que hemos pensado. La señora Merkel el otro día habló de 5 años para la zona euro. Ojalá que sea así, pero yo creo que mientras tanto hay que hacer cosas. Y la pregunta que se haría es, los países como España y Portugal, ¿qué se puede esperar en este momento de un cambio, de una actualización de nuestras relaciones con Iberoamérica? Yo creo que mucho. Seguramente no va a ser la solución, pero que va a contribuir a la solución, va a contribuir. Y es por eso que esta cumbre tiene una importancia especial. Y son los dos temas que realmente, de alguna manera, se nos presentan para la discusión. ¿Y qué puede esperar de un cambio de la modernización de las políticas de cooperación América Latina y qué puede esperar el otro lado del Atlántico, que es las políticas en España, Portugal, en este momento?
Bueno, voy a empezar a referir a tratar de hacer breves respuestas en la línea en que está trabajando la Secretaría Pro Tempore y nosotros cooperando, y que van a ser la base de los debates la semana que viene en Cádiz. Con respecto a la pregunta, ¿qué podría hacerse o en qué líneas se podría basar la contribución a la solución de los problemas aquí en España y en Portugal? Bueno, lo primero yo diría es el posicionamiento que ha hecho tanto España como Portugal en sus relaciones con América Latina en los últimos 30 años. Se han posicionado en un mercado que hoy está llegando a los 5 billones de euros de Producto Bruto Interno, que es un inmenso mercado, y que además estamos hablando de casi 600 millones de personas, y que de alguna manera está ofreciendo una gran expansión al comercio. Es una gran expansión al comercio porque de alguna forma ese comercio tiene como punto de apoyo en una economía que está creciendo y que está de alguna manera ofreciendo oportunidades. Y yo vería un poco algo que no se comenta mucho, vicepresidenta, por ahí, pero creo que es muy importante. España, país exportador, creció del año 2009 al 2011 54 billones para alcanzar una exportación récord de 215.000 billones. El número de compañías exportadoras aumentaron en el 2011 a 123.000 empresas, 14 más que en el 2009, 14 más que en el 2009. El crecimiento de las exportaciones en el 2011 frente al año anterior fue de 15.4%. En ese mismo año, Alemania solo fue 11.4% y Francia 7.5%. Hoy en día, en España, Europa, en su conjunto, representa casi el 72% de su comercio, de los cuales el 64% es en la zona euro, en la Unión Europea. África el 6,5%, Estados Unidos el 7,5% y América Latina el 6,1%. Así estamos en el cuarto lugar de la lista de mercados exportadores. Lo que yo quiero decir es que el primer elemento que corresponde es que hay una vinculación creciente con un mercado creciente. Y eso es un activo muy importante que se constituye en sí mismo, dado que la exportación es uno de los elementos que amparan las soluciones a los problemas económicos, que de alguna forma está presente con una apertura a un mercado que se conoce, que habla las mismas lenguas y que pueden de alguna forma cantar mucho más, y así se espera que lo haga hacia el futuro. La segunda gran ventaja es la presencia inversora de España en América Latina. Con un importante stock de 180.000 millones de euros, se ha posicionado en áreas claves, en la banca, en las telecomunicaciones, en la energía, en las industrias de construcción y en muchísimas otras áreas. Hay cientos de empresas hoy en día instaladas en América Latina. Y eso le abre una nueva oportunidad para profundizar, porque es distinto entrar a un mercado sin tener el apoyo de toda esta infraestructura que ya está instalada. Yo veo simplemente una de las cosas que a mi modo de ver han cometido errores otros países de Europa, es haber retraído la presencia bancaria de esos países en América Latina. Y yo creo que eso es un hecho muy importante. España mantuvo una cuota de mercado muy elevada en este momento en América Latina. La presencia del sistema bancario español es un trampolín muy importante para el aprovechamiento en todas las áreas del comercio y de la inversión. Pues yo creo que eso es un tema que hay que considerarlo. Piense, por ejemplo, que en las oportunidades de inversión, América Latina tendrá que pasar a invertir del 3% que invierte ahora en infraestructuras al 6%. Esos son simplemente 150.000 millones de dólares más por año, que son oportunidades que se abren. Y así debe ser, porque de los 10 grandes contratos que hubo en los últimos años en América Latina, en el último año, 4 lo ganaron empresas españolas. De manera que ahí hay un mercado que está abierto para ese tipo de oportunidades. Y vean ustedes que aparecen en este momento nuevas actividades que ponen a España en una posición excepcional, en el caso de las energías renovables, en el caso de los transportes a distancia, con velocidad, aeropuertos, ferrocarriles, ingenierías.
Hay todo un despertar importante. Ese es un gran mercado para la inversión y, por tanto, para la actividad. Y yo diría los nuevos temas que nos preocupan, que son las energías renovables y el cambio climático. En todo eso se abre una enorme oportunidad donde España está realmente en primera línea de posicionamiento para hacer aprovechamiento, de expandir ya el sistema de inversiones que se tiene hoy en América Latina. Pero hay una tercera dimensión por la cual debe interesar esta América Latina a la península. Y es el hecho de que también tenemos empresas nosotros que están invirtiendo en el exterior. Hay 500 empresas multilatinas invirtiendo en toda América, propiedad de latinoamericanos, que están invirtiendo en Estados Unidos, en Canadá, en China y en Europa, poco. Vamos a ver, así como vimos llegar a la empresa española en los últimos 30 años, ustedes van a empezar a ver llegar ahora a las empresas latinoamericanas que vengan a invertir a este mercado. Y eso sería realmente una estupenda posición, tanto para los países de la región como para los países de la península. Y yo creo que de alguna forma estas son las grandes líneas por las cuales yo creo que uno podría imaginar que aparece el mercado latinoamericano como un gran potencial cooperador con las políticas de expansión tanto de la exportación y de la inversión, que son elementos claves para fortalecer la recuperación de la economía española. Segunda pregunta, ¿cómo puede el cambio de política favorecer a los países de la región, de Iberoamérica? Tiene que haber para los dos. Bueno, yo les mencionaba hace un rato que realmente los países de América Latina tienen que dedicarse a atender el cambio de su modelo, aprovechar la bonanza económica de balanza de pagos por sus exportaciones y los buenos precios, pero aprovechar la oportunidad para hacer esas grandes reformas educativas de calidad, para hacer reformas productivas a partir de la infraestructura, de la innovación, de la tecnología, para profundizar sus políticas sociales de disminución de la pobreza y disminución de la desigualdad, y también reformas institucionales que nos permitan mejorar la capacidad de gestión del entramado institucional en torno al Estado en los años que vendrán. Y voy a mencionar solamente algunas de las cosas que ciertamente van a estar en la agenda del debate de los jefes de Estado la semana que viene. Uno es la cooperación en la formación de recursos humanos. Nosotros precisamos tener en este momento una política masiva de apoyo a los recursos humanos. Ya hay proyectos en marcha. Existen varios proyectos en marcha en la Secretaría en la formación del espacio común del conocimiento, pero esto es un campo que hay que abrirlo mucho más, porque de alguna manera, si hay en algo donde la península puede asociarse con nosotros es en la formación de recursos humanos. El proyecto, como yo decía, que se aprobó en Mar del Plata, de una política educativa, el proyecto de la Relación de Estados Iberoamericanos, que salió como una política integral de la educación, debe ser uno de los grandes temas en los cuales afincar un poco la contribución al cambio de modelo en América Latina. El tema de la reforma y de la cooperación de instituciones tecnológicas. Hoy América Latina es un continente que está generando tecnología e innovando, y también lo están haciendo ustedes. Asociaciones en ese campo yo creo que son perfectamente posibles y bienvenidas. Pero hay un tema que yo quisiera destacar y que de alguna manera va a estar presente porque ha estado en el debate, sobre todo con la Secretaría pro tempore y un poco con los gobiernos, que es la circulación de talentos. Es decir, nosotros hemos vivido las corrientes migratorias a lo largo de toda la historia. Yo fui parte de una de ellas, cuando íbamos para allá. Pero también vimos en los últimos años cuando venían para acá. Todo eso forma parte de una circulación de talentos que se ha facilitado porque han estado abiertos los mercados de trabajo, pero sobre todo porque también la facilitación del idioma, las costumbres, todo eso hace que esas corrientes se fertilicen precisamente en función de lo que han sido y son las relaciones humanas en esta materia. Bueno, yo creo que tenemos que de alguna manera pensar seriamente lo siguiente. El mundo va a entrar y ya está entrando en una gran competencia por talentos. Se habla que para el año 2030 Estados Unidos va a precisar algo así como 26 millones de especialistas que tienen como escasez en el país y que Europa va a precisar más de 40 millones. Bueno, si eso es así, corresponde que pensemos seriamente cómo podemos considerar a todo el ámbito iberoamericano como un punto donde los talentos puedan circular con políticas especiales, con facilidades especiales. Hoy llegarán a un país, luego vendrán de vuelta, pero tenemos necesidad de aprovechar esa enorme riqueza que nos da el hecho de que somos un continente joven, que tenemos gente joven, y que eso de alguna forma es un capital que bien utilizado puede fertilizar
Me están terminando, 2 minutos. Perfecto, si no, buena idea recordarme esto. Eso es un tema. Bueno, la productividad de las pymes es el otro tema. Me parece que ahí hay un tema muy importante. Yo creo que nosotros vamos a hacer de este tema central la forma como podemos mejorar la competitividad de las pymes. El tema de seguridad jurídica, que va a estar nuevamente, se ha movilizado el sector privado para crear un sistema de arbitraje administrado por ellos. Yo no le quiero dejar la profundización del espacio cultural, si no Víctor me va a retar, pero es así. Es importante que trabajemos en este campo como parte de la modernización. Y yo hablo también, de alguna manera, el fomento del emprendedurismo juvenil. Aquí la OIJ está trabajando en eso. Bueno, yo lo que quería mostrar es que hay una serie de cosas que se pueden hacer para servir los intereses de los países de la península y otras cosas para servir los intereses de los países en vía de desarrollo de América Latina. Termino diciendo, estamos en un momento muy difícil en el mundo. Yo creo que sería un error pensar que esta es una crisis más. Es una crisis muy importante que va a llevar a puertos que todavía no sabemos cómo son los puertos, pero sí que van a ser diferentes a los que partimos. Es otro mundo en materia de economía, del conocimiento, de la tecnología. Es el mundo de las clases medias, es el mundo de una transferencia de poder del occidente al oriente muy grande, como no hemos tenido nunca en la historia de la humanidad. La cooperación americana debería revisarse a sí misma para entrar a colaborar con las otras estrategias que existen ya en nuestros medios. Ustedes forman parte de la Unión Europea, la América Latina tiene parte de su regionalismo, todo eso es perfectamente compatible y yo creo que hay que pensar cómo esa comunidad, con esos valores, con ese tipo de compromiso que le dio la unidad de la historia y lo dio también la formación y nuestra manera de mirar el mundo, todo eso de alguna manera tiene que posicionarse hoy en ese mundo en cambio, pensando no solamente en las ventajas de su desarrollo, sino pensando que ese mundo va a estar muy hackeado por encontrar nuevos sistemas de gobernanza. En eso hay que estar unidos. En eso los países de América Latina y los países de la península pueden y deben trabajar juntos para contribuir con sus posiciones conjuntas en la nueva estructura y los nuevos valores que requiere el mundo que vendrá. Yo creo que es una oportunidad única para estos países. Yo creo que yo felicito al gobierno de España por el apoyo que está dando a esto, pero felicito también por el tema que han elegido en este momento. Y además terminar diciendo, bueno, Cádiz es un lugar muy inspirador, porque hace 200 años se juntaron por primera vez en la historia representantes de la soberanía popular de las dos orillas del Atlántico, con gente muy motivada que vino a encerrarse en una capital, en una ciudad bombardeada todos los días, porque querían construir algo nuevo. Y construyeron una cosa nueva, un edificio jurídico que fracasó poco tiempo después en España, pero que sirvió en América Latina como punto de apoyo institucional a muchos de nuestros procesos de independencia. Bueno, con aquella convicción con que se reunió por primera vez el mundo hispanoamericano, también hoy se está reuniendo el mundo iberoamericano y yo creo que la ciudad debía inspirarnos para pensar que trabajar juntos es muy importante, nos hace bien, nos ratifica en nuestra capacidad de crecimiento, pero también nos hace activos participantes del mundo al que todos nosotros queremos pertenecer. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doña Soraya, muchas gracias, don Enrique. Brillante intervención, como ya nos tiene usted acostumbrados. Comienzo a leerle ya las preguntas. Claudia Valencia dice, la cumbre dedicará especial atención a las políticas de crecimiento económico para reducir la pobreza. ¿Se ha preparado alguna declaración sobre las líneas generales que deben inspirar esas políticas y su conciliación con el bienestar social en América Latina? Adolfo Javieres dice, ¿no habría que hacer desde la Comunidad Iberoamericana o dentro de ella más énfasis en los planes de actuación plurianuales? ¿Cuándo se alcanzará esa meta pendiente que es la coinversión iberoamericana en España y Portugal? ¿Qué puede hacer la SEGID o qué está haciendo para impulsar ese objetivo?
Yo lo entendí, la primera pregunta la entendí, la segunda, ¿me la quería aclarar un poquito Sí. más? ¿Cuándo se alcanzará la meta pendiente, que es la coinversión iberoamericana en España y en Portugal? ¿Y qué están haciendo ustedes? Bueno, con respecto a la primera pregunta, el tema de la pobreza, yo creo que hemos aprendido en materia de pobreza, la pobreza ha bajado una cifra muy importante, llegamos a estar en el 48% y en 10 años bajamos al 29%. Y la pobreza más fuerte está en el 13%. Aprendimos a manejar la pobreza y los programas que se han hecho en México, en Brasil, en Chile, en Argentina, es decir, y en Colombia, en fin, por todas partes se supo administrar la transferencia de recursos para bajar la pobreza. Nos está yendo bien. Hay problemas, pero nos está yendo bien. No tanto con la desigualdad. Ese es el gran tema nuestro que tenemos por delante. Yo creo que la desigualdad, una de las formas que hay que responder a la desigualdad es con un desarrollo de calidad. Es decir, exportando materias primas es muy difícil generar mano de obra abundante de calidad. Si entramos a exportaciones más sofisticadas, como tienen ustedes, pues ahí podemos realmente pensar en atender la desigualdad. Creo que las propuestas que están arriba de la mesa para el debate de la cumbre tienen que ver precisamente. Por eso estamos hablando de un cambio de modelo para hacer frente a la desigualdad. El segundo tema que se refiere a cuándo tendremos las inversiones conjuntas en en España, yo creo que ya están ocurriendo. Así como ustedes aterrizaron con mucho dinamismo hace 20 años en América Latina, ya hay hoy empresas que están mirando este mercado como una forma de posicionamiento. Y lo que es más interesante, yo diría, es que tenemos en este momento capacidad de movernos en la región porque hay mayores puntos de contacto y mayor capacidad de empresas de los dos lados. Yo creo que en este momento el aterrizaje de empresas latinoamericanas en España y en Portugal será ciertamente una apuesta importante y además en marcha. Esa es mi idea. Usted ha dicho recientemente que la lucha contra el narco no ha funcionado en América Latina. Le preguntan qué deberían hacer los países de la zona para lograr resultados más eficientes en la lucha contra el tráfico de drogas. Y si cree usted que los Estados tienen voluntad real de atajar este problema, conociéndose la contribución económica que el cultivo y la distribución suponen, en particular en algunos países de América Latina. Luis Losada, de Intereconomía, le pregunta qué posibilidades tiene Ameripol de prosperar y cuál es su importancia para España. ¿Cuál sería el encaje que usted sugeriría en Interpol? Mire, con respecto al primer tema, efectivamente, yo creo que, hablando con toda sinceridad, las estrategias en América Latina con respecto al tema del narcotráfico no están funcionando, por lo menos no están funcionando como quisiéramos, esa es la realidad. Y entonces eso obliga, yo creo, no soy especialista en este tema, pero obliga a repensar qué se puede hacer, comenzando por dialogar, que es lo que se ha propuesto en la última conferencia de Cartagena por parte de los países interamericanos. Yo creo que, lo primero es que no creo que no hay soluciones fáciles. Hay soluciones menos malas o más malas, pero fáciles no hay en este tema. Lo segundo es que el tema central es el tráfico, que está constituyendo un poco a los narcotraficantes en el crimen organizado. Ese es el gran tema. Su poder económico lo está obligando a ocupar espacios que ya no son solamente de la droga, son espacios muy perturbadores del crimen organizado en los países. Comprando empresas, comprando a personas, comprando instituciones, se han convertido en un factor muy grave. Yo creo que lo primero es entrar a discutir, lo segundo es que, como admitir que no hay soluciones fáciles, lo tercero es que esto no lo arregla ningún país en particular. Y sobre todo si Estados Unidos no se incorpora en forma decidida a una lucha conjunta, va a ser muy difícil, porque ellos son el gran mercado comprador de droga y por último tienen mucho que decir. Los países están preocupados en América Latina, un pequeño país está muy preocupado, es un tema de debate permanente en el Uruguay hoy por hoy. No porque tengamos los agudos problemas de otros países, pero sí es un tema central. Como está preocupando a los países de tránsito, el caso de Guatemala, con cuyo presidente estuve hablando largamente, más allá que el tema es un tema, por tanto, no hay soluciones fáciles, pero tiene que haber una discusión y una amplísima cooperación internacional para de alguna manera enfrentar ese tema. Yo creo que es fundamental si no queremos realmente perdernos en vidas humanas y desencanto de la sociedad.
Se ha informado que solo Paraguay estará ausente en Cádiz. Pablo Montesinos, de Libertad Digital, le pregunta si acudirán los presidentes de Argentina, Venezuela y Cuba a la cumbre iberoamericana. Bueno, yo diría lo siguiente, siempre hay que esperar un poco hasta último momento, porque hay muchos presidentes que en último momento anuncian la venida. En este momento más de 3/4 de los presidentes han confirmado su presencia. Otros no creo que tengamos todavía confirmaciones en un sentido o en otro. Yo diría que están todas las opciones abiertas y habrá que esperar un poco a ver cuál es finalmente el resultado de la decisión de estos jefes de Estado. Le preguntan también si España mostrará su enfado con Argentina en este foro por el caso Repsol, ¿o no toca? ¿Qué digo ahí? Yo siempre aspiraría, mire, estos temas, a estos años uno cree mucho en el diálogo, que es el mejor consejero y uno de los grandes activos de este negocio, es la capacidad que tienen los presidentes de sentarse, mirarse a los ojos y hablar. Yo creo que uno de los instrumentos de que dispone la comunidad iberoamericana para eso es que la gente se junte y que se aproveche a conversar, conversando las cosas se arreglan y mirando los contratos, desde luego, las dos cosas. Yo creo que si nosotros hacemos eso, la cumbre podría hacer una buena contribución. Ojalá que eso sea así y que los temas se vayan arreglando. Se van a arreglar, esa es otra convicción histórica. Los temas se arreglan, llevan tiempo. Adelante. Señora vicepresidenta, ¿quiere añadir usted algo? Está perfecto. Luisa Ayllón, de ABC, dice: espera que en su segundo mandato el presidente Obama va a dedicar mayor atención a Iberoamérica durante los próximos 4 años, en que ha estado más volcado hacia Asia. ¿Qué alcance tiene? También le pregunto a Josefina Cuberos qué alcance tiene para los países de América Latina la victoria de Obama. Bueno, el otro día me hacían la misma pregunta por la prensa. Para nosotros, en nuestras relaciones, los presidentes, tanto demócratas como republicanos, han tenido aspectos positivos y negativos. Es decir, y eso es la realidad, en un sentido y en otro, pero no es para entrar en detalles aquí. El presidente Obama, obviamente, ha estado muy comprometido con algunos problemitas que tiene, ¿no? En foco de tensión en el mundo, la peor crisis que le ha tocado heredar en buena medida, y ciertamente eso ha hecho que sus atenciones han ido volcadas a esos grandes temas y a los problemas económicos internos. Es una coyuntura política interna muy complicada. De manera que uno comprende a veces que los temas de América Latina no hayan tenido ese peso que nosotros quizá hubiéramos deseado. Yo creo que de ahora para adelante, siempre las segundas presidencias en Estados Unidos fueron mucho más creativas que las primeras, porque ahora no hay que pensar en la reelección. De manera que uno puede imaginarse que pueden aparecer políticas más concretas y quizás más agresivas. Hay varios campos que están pendientes. Uno muy importante es el campo migratorio, donde ciertamente Obama ha hecho proposiciones mucho más avanzadas, pero que tiene que lidiar internamente con la opinión pública, que no es fácil en ese tema. Otro es el problema de la droga, donde ciertamente está abierto el debate a ver si es posible mejorar este tema. Otro es el tema de Cuba, donde realmente puede haber avances. Él ha estado haciendo ciertas cosas para abrir puertas. Si hay una contraparte que las abra también de su lado, yo creo que eso puede progresar. Yo diría que los intereses comerciales de Estados Unidos sigue siendo la primera fuente de inversión. Es un país que tiene mucho que ver económicamente. Es muy posible que haya aproximaciones en materia comercial con aquellas áreas donde no existen todavía, pero eso todo está. No olviden ustedes que Estados Unidos tiene 11 acuerdos de libre comercio con América Latina, prácticamente todo el Pacífico, ¿no? y Dominicana. De manera que las cosas pueden ser importantes. También hay un área que yo creo que hay que prestar atención. América Latina se está abriendo al Pacífico. Se está abriendo al Pacífico en forma, no solamente como países que son miembros de APEC, sino que hay 4 países, como ustedes saben, que han formado un poco la alianza del Arco del Pacífico, que es México, es Colombia, es Perú y es Chile. Países que están mirando al Pacífico en forma sistemática. Ya han estado antes mirando, porque tienen muchos tratados de libre comercio por toda Asia. El frente asiático es un frente importante que se está abriendo. Y eso también a Estados Unidos le interesa.
Están mirando, y ahí puede haber también encuentros de cooperación de Estados Unidos con América Latina. Me parece que hay muchas áreas, creo que van a pasar cosas, pues como digo, las segundas presidencias siempre son más creativas que las primeras, pero vamos a esperar. Le preguntan también, don Enrique, ¿qué valoración puede hacernos usted hoy y qué espera del proceso de negociaciones para la paz abierto en Colombia? ¿Cómo ve el enfrentamiento entre los presidentes Uribe y Santos? Mire usted, yo creo que el presidente Santos ha hecho una apuesta muy vigorosa y muy convencida por lograr que este país que ha sufrido la violencia de la guerrilla durante tantas décadas pueda alcanzar un proceso de paz. No es fácil, pero yo creo que debió tentarlo. Además, tiene en el proceso negociador actores que tienen peso especial en el tema para resolverlo, como es el caso de Cuba y de Venezuela, y por Noruega, que es un movilizador nato en materia de búsqueda de la paz. Yo creo que valió la pena encontrar, abrir puertas para un diálogo, sin concesiones, como ha dicho muy claro. No puede asegurar nadie que esto tenga éxito al final, pero creo que haberlo tentado en estas condiciones era algo que había que hacer, yo creo personalmente. Me parece que están cubiertas todas las formas que permiten que se eviten los riesgos que tuvo el anterior proceso de paz, y el presidente es muy consciente de ello. Yo lo que le deseo buena suerte y inspiración a los que intervienen en el diálogo para que realmente se llegue a un proceso definitivo de paz. Sería lo mejor y lo que merece el pueblo colombiano. Luis Losada, de Intereconomía, le pregunta lo siguiente. La oposición venezolana denunció una campaña sucia en las últimas elecciones presidenciales. ¿Cómo calificaría usted la democracia en ese país, en Venezuela? ¿Le tientan mucho a usted? Ya veo que son preguntas fáciles todas las que hacen ustedes, sí, o sea, porque yo soy secretario de 22 gobiernos y tengo que mantenerme dentro de la objetividad que me reclama el cargo y que debo ser así. Yo creo, lo primero que hay que decir, que es saludable que haya habido un proceso electoral en Venezuela. Se puede discrepar las condiciones en que acceden unos y otros, pero me parece que eso es bueno. Y me parece que el resultado que ha habido de poder haber decantado un candidato de oposición que no tuvo mayoría, pero que está allí como un factor de unidad de la oposición para poder continuar perfeccionando el proceso democrático, yo creo que eso es saludable. Ahora hay muchas cosas que perfeccionar, ciertamente, pero me parece que lo que pasó en Venezuela el otro día fue positivo para el presidente, que fue reelecto, pero también fue positivo para una persona que tiene 45% de los votos, y que el proceso democrático funcione con sus imperfecciones es siempre bueno. Yo creo que en ese sentido hay que reconocer que con todas las imperfecciones que tiene el proceso, eso fue un paso positivo. Ya para terminar, usted se ha referido al gran número de cumbres que convocan a los jefes de Estado de América Latina. ¿Es inevitable aumentar la periodicidad de la cumbre iberoamericana para celebrarla cada 2 o 3 años? ¿Tiene usted decidido continuar como secretario general iberoamericano por unos años más? Y también le preguntan con qué se sentiría usted, con qué gesto, con qué hecho se sentiría usted más satisfecho al final de la cumbre. Con respecto a la primera pregunta, respecto a la periodicidad de las cumbres, es un tema que se ha discutido hace mucho tiempo. Mire usted, ya en la cumbre de Salvador de Bahía el tema se discutió, entre, estaba en aquella época el presidente Menem y el presidente Castro, y fue un debate muy simpático, y finalmente prevaleció la idea que era mejor continuar con las cumbres anuales. Apareció un nuevo fenómeno ahora, que tenemos las cumbres europeas. Hay mucho elemento en común entre la cumbre de Europa, América Latina, y la cumbre iberoamericana con América Latina. Yo personalmente, pero es una decisión que tienen que tomar los gobiernos, yo creo que con la cumbre bienal, un año Europa y otro año Iberoamérica, hace sentido. Hace sentido porque, entre otras cosas, la periodicidad de las cumbres se ha convertido en un consumidor del tiempo de los presidentes que apunta y atenta contra la presencia muchas veces de los jefes de Estado. Cuando empezó todo este negocio, había 3 o 4 cumbres por año, ahora hay 14, 15. No son las iberoamericanas las que tienen que ver con la integración. Y no se olviden ustedes que las cumbres en Iberoamérica no son las 12 horas de vuelo. Aquí se puede ir a Berlín en 2 horas, pero irse de Buenos Aires a México son 11 horas, ¿no? Yo creo que ese elemento también
el tiempo que insumen es un factor que para los jefes de Estado que están comprometidos con su tarea interna son importantes. Yo personalmente creo que haría mucho sentido moverse, hacer en cada año una cumbre, y, entre otras cosas, por la complementariedad que hay de los temas. Nosotros tenemos muchos temas ahora en Cádiz que van a estar después en Santiago de Chile a fin de enero del año que viene. Yo creo que si encontramos una buena complementación, esto es bueno. Pero, como digo, esas son cosas que deberán resolver los jefes de Estado. Con respecto a la segunda pregunta, mi contrato vence el año que viene y yo creo que está bien, ya está bien. Déjelo ahí. Se ha hecho usted muy necesario, don Enrique. ¿Y el final que le gustaría a usted de esta cumbre? Mire, Que puede que sea la última, según usted dice. no, yo todavía estoy llegando a la otra. Si no se cambia la periodicidad. El contrato vence después. No, no va a ser la despedida en todo caso. Yo no, Muy bien, muy bien. Pero y no me voy a despedir, tranquiliza. además, véalo bien, yo no me voy a despedir nunca de lo que estaba haciendo. En cualquier lugar que yo esté, porque yo creo en esto. Y no es porque crea, porque estoy al frente de una responsabilidad a que me invitó el presidente Aznar, dicho sea de paso, y después me ratificó. Él fue el primero que me sacó del banco para venir para acá y luego me ratificó el presidente Zapatero. Bueno, yo creo que de alguna manera a mí me gustaría que esto se consolidara con nuevos vigores, con nuevas oportunidades de profundizar, porque yo creo que lo iberoamericano, lo he dicho, los valores iberoamericanos, las formas de ver el mundo, van a tener una gran oportunidad de aparecer concertados en el diseño de la gobernanza mundial que vendrá. El mundo tendrá que organizarse en una nueva forma de gobernanza y ahí yo creo que hay que preservar esto iberoamericano sin perjuicio de aprovechar todas las otras ventajas en materia de economía, en materia de inversión. Pero yo creo que yo le doy mucha importancia a que Iberoamérica se presente unida frente a los grandes desafíos que va a tener el mundo que vendrá, y por eso que me parece que eso sería haber apuntado a esto, tener hoy una secretaría, tener la presencia de ministros, de jefes de Estado, colaborando, tener además una muy vigorosa presencia que tenemos, además de 70 organismos internacionales que en los últimos años se incorporaron a esta secretaría, los que nos están ayudando económicamente. Todo eso son activos importantes que hay que mantener. Y yo celebro que el gobierno de España esté dando ese apoyo tan decidido a esto, que continúe dando ese apoyo tan decidido, porque me parece que es una buena apuesta en todo sentido. Eso sería lo que más me gustaría ver. Muchas gracias. Para cumplir con el tiempo previsto, don Ramón Casanueva va a despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible este Foro Europa. Buenos días. Quiero, en nombre de los patrocinadores, despedir el acto agradeciendo a la vicepresidenta, doña Soraya Sáez de Santamaría, sus palabras de presentación y su presencia, y a don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, su mensaje, tanto en la forma y por su talante, como por su fondo esclarecedor y constructivo. Quiero brindar desde aquí por el éxito de la Cumbre de Cádiz, que estamos seguros que obtendrá. Muchas gracias.